Bueno, primero, muchas gracias por estar porque han aguantado muchísimo. Y segundo, me toca hacerlo lo rápido porque ya la gente está como desesperada. Vamos a ver. Esta es un poco la agenda que quiero mostrarles. Quiero ver, ya, yo no estuve en el 2000 acá, yo me incorporé en el 2010. Entonces, ¿qué se vio en el 2000 en el proyecto institucional? ¿En qué anda el mundo de la educación superior? Nosotros investigamos ahora lo que se vio en el 2000. La universidad, hay un nuevo modo de producción del sistema capitalista que tenemos que tomar en cuenta si vamos a diseñar una propuesta que dure 10 años. La universidad nos cambió, pero sigue siendo sexy. La ciencia nos cambió y los datos nos sepultan. La investigación, la infraestructura y la internacionalización son el centro de lo que les quiero contar. Y luego, cómo los contenidos que nosotros producimos es la esencia de la universidad. Aterrizamos eso, ¿qué tenemos en la UIS? Tenemos de todo, ¿qué nos falta? La TIC institucional es un problema de apropiación social y efectivamente lo estamos sufriendo cada vez más acá en la UIS. Y al final, ¿qué queremos y cómo lo hacemos? Lo primero que hice fue pasar el proyecto institucional o sea, convertirlo en texto y después convertirlo en texto, contar las palabras, un poco masajear de quitar los plurales y qué sé yo. Y lo que me salió fue que la investigación es la palabra que más se repite en el proyecto institucional. Esto significa que quienes lo hicieron, o al menos mi interpretación, tenían la investigación muy presente y se repite y se repite y se repite. Sin embargo, tenemos un pendiente porque la producción que tenemos es bastante exigua. O sea, no, 0.5 artículos por profesor de planta es realmente algo que tenemos que pensar porque no está bien. Y luego, algo que me sorprendió, no hay mención a la era digital, ni hay mención a infraestructura ni metodología. Entonces, es una carta de navegación, pero con algunos elementos que a mi juicio hacen falta. Luego me pregunté en qué andaba la educación superior de aquí para adelante, y uno ve que en el primer cuadrante, arriba, está la parte, los retos, las tendencias. O sea, tenemos a corto, a mediano y a largo plazo una serie de retos que estamos haciendo. Esto es un informe que salió, todos los años lo sacan, y es más o menos igual el cuento. No conseguí la transparencia para el 2017, pero es la misma, el informe es el mismo. Y uno ve que la tecnología es el soporte. Ahí están 3 cosas que traiga su dispositivo, los makerspace, de lo que vimos con Felipe hace un poco, y a largo plazo tenemos el Internet de las cosas. Eso es lo que se está viendo en la educación superior y por dónde vamos. Luego hice lo mismo con la visión de la investigación del proyecto institucional y agarré los 50 investigadores de planta más citados en Google Scholar y vi las áreas que ellos consideran que son importantes y no son efectivamente la visión que se tuvo, no es la visión que tenemos. Y siguiéndole el consejo de Gabriela, hay que ver cómo construimos encima de nuestras fortalezas, de nuestras capacidades, porque eso es lo que nos hace más competitivos. Y viene el cuento que yo prácticamente lo he hecho si hay un ascensor con espejo, es que nos cambió la manera de vivir. Hay un nuevo modo del sistema capitalista. Ese nuevo modo del sistema capitalista implica muchos más cambios que lo que representa las tecnologías de información. Pasamos de una economía industrial a una economía informacional. Igualito que nuestros abuelos tenían esa economía agraria en la Edad Media y vino la revolución industrial, ahora cambiamos. En la costa dice, agárrate de la brocha que me llevo la escalera. Eso fue lo que pasó. O sea, nos quedamos colgados de esa brocha. Esa economía informacional es global, ya no interesan los objetos, sino es información el insumo, información el producto. Entonces, esa es la esencia
del soporte sobre el cual tenemos que apoyar cualquier programa, proyección de una institución como es la institución universitaria. La cultura científica también nos cambió. Ahora tenemos que teoría, experimento y simulación es multidisciplinaria, como lo hemos visto. Henry nos ilustró bastante al respecto. Y hay una necesidad de todo se basa en datos. Cada vez más los datos son los que nos mueven. Hay un cambio metodológico en eso que llamamos el método científico. Pasamos de una universidad, la que está arriba, en donde están desarticuladas la investigación, la docencia y la extensión, a una universidad en donde ahora la extensión, la docencia y la investigación están articuladas porque tenemos que producir conocimiento. Como nos decía Henry, desde muy temprano nuestros estudiantes tienen que producir conocimiento y eso es absolutamente crítico. Sobre esa base tenemos que armar cualquier historia de universidad. Y la universidad sigue siendo sexy. Aquí la misma foto, me falló un año con el de Higuera, pero no importa, un año con no sé cuántos siglos, es un error absolutamente nimio. Pero esa Universidad de Bolonia, y aquí hay una muestra de lo que se ha invertido, se normalizó en 1995, se invierte más, la gente invierte más en educación superior que en comprarse carros. O sea, la educación superior sigue siendo importante. Y luego está cuánto aumenta el salario en las regiones del mundo con cada año de esa educación terciaria. Efectivamente, Latinoamérica está de tercer lugar y Europa ya no importa mucho el aumento de salario que tú vas a tener por los grados universitarios. Está clarito y esa es la razón por la cual vemos esa dicotomía. Y nos cambió el método científico. Los datos son clave y esos clave significa que ahora los experimentos generan datos que los puedo contrarrestar, que los puedo contrastar con las simulaciones y eso me genera ver la teoría. Y hay unos ejemplos, hay ejemplos de comunidades como los astrónomos en donde ya están definiendo cuáles son los datos, los ambientes de análisis y ambientes de descubrimiento. Pero más bonito, vamos a ver si funciona desde aquí. ¿Le puedes dar a la gráfica encima? No, atrás. Le pasas el ratón encima a la gráfica. Abajo, sigue, baja, ahí. Dale clic. Eso, bien. Esto es, la gente de Google empezó a ver cuáles eran las búsquedas que hacían los usuarios con síntomas de influenza. Me duele en la cabeza, tengo dolor en las coyunturas, me lagrimean los ojos y el azul es efectivamente la cantidad de datos, la cantidad de búsquedas que hacía la gente para automedicarse. Y la de abajo son los reportes del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta de casos efectivamente diagnosticados como influenza. Como ven, es una correlación absoluta, solo que las búsquedas de Google tienen 2 semanas de anticipación a esperar los diagnósticos del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta. Bueno, tuvieron suerte. Si ven abajo, hicieron ese mismo análisis en casi 5 años. No hay PL. Le podemos sacar información a los datos a pesar de no tener un marco teórico que me describa esa situación. Entonces los datos comienzan a ser absolutamente esenciales. Y ese absolutamente esenciales significa que hay un montón de instrumentos costosos que se comparten. Hay un montón de investigadores que necesitan de esos datos y está una infraestructura que me permite utilizar remotamente unos grandes instrumentos y estar ubicuamente distribuidos esos grupos de investigación en distintas partes. Ya no me interesa
una presencia en un sitio porque comparto instrumentos y eso. Pero necesito el queso de ese sándwich. Necesito efectivamente una infraestructura que me permita. Por otro lado está la colaboración. Esto es la representación en el mundo de artículos con varios autores y con varias filiaciones. Si ven Europa, la colaboración ilustra perfectamente eso. Ojo, el mapa no está dibujado, el mapa lo que está es trazando rayas entre investigadores de distintas universidades. Japón se ilustra completico, la India. Y si hacemos un zoom, efectivamente hay, y parte de eso yo soy, esa colaboración entre Venezuela y Colombia que ha estado durante años. Eso es un informe del año pasado. Entonces, nos preguntamos ahora, yo tengo ese ciclo, que es el ciclo de creación. Me inspiro, colaboro, investigo, disemino. Tengo una sociedad que comienza una apropiación y hay un impacto social de lo que yo hago. Internamente coloqué el tipo de contenido que yo estoy compartiendo. Hablo con mis colegas en la inspiración, tengo textos, audios, imágenes. En colaboración tengo textos, audios, imágenes. Cuando empiezo a calcular necesito cómputo, necesito repositorio. Y afuera lo que estoy poniendo es las herramientas tecnológicas que se utilizan en cada etapa. En todas ellas necesito de las tecnologías de información y comunicación. Pero es más dramático, y un poco Henry lo ilustraba, es que yo ahora tengo unos grupos de investigación que me generan datos y tengo que ver cómo mis estudiantes utilizan esos datos de la manera más expedita. Cómo yo empiezo a utilizar, cómo pongo a los nuevos estudiantes a producir conocimiento en sus más tempranas edades. Eso es efectivamente el reto. Y los tenemos. Tenemos grupos de investigación que generan datos y tenemos que ver cómo los utilizamos allá. Y no repetir los mismos experimentos del carrito bajando el plano inclinado de los laboratorios de física que yo hice cuando era muchacho. O sea, eso es terrible teniendo gente que produce datos y que muchachos que pueden utilizar esos datos para producir conocimiento. Tenemos investigadores, tenemos equipos. En el Parque Tecnológico de Guatiguará hay un montón de equipos únicos, muchos de ellos en muchos kilómetros a la redonda, pero no hay queso. Tengo los 2 pedazos del pan y no tengo queso. Es decir, no tengo las interfaces para que esos equipos monten sus datos y puedan ser vistos desde acá. Yo tengo que ir a Guatiguará para utilizar los equipos. ¿De acuerdo? Ahora, cuando yo llegué aquí, igual me pasó cuando yo llegué a la central, siempre me dicen, no te preocupes, que la inversión que estamos haciendo para mejorar los sistemas de información es una cosa monstruosa. Eso se va a arreglar en 3 años. Llevo 7. ¿Okay? Estuve 5 en la Universidad Central y no pasó nada. Es que no es un problema de inversión, es un problema de apropiación tecnológica que hay detrás. Tú puedes tener menos inversión y que la gente utilice mucho más eficientemente esos recursos. Hay efectivamente un problema cultural ahí y obviamente mientras más atrasados estemos, más difícil está en que nos montemos en el carro. Ahora tenemos un problema. Es que nuestros estudiantes tienen una cantidad de herramientas por fuera que lo están utilizando y entonces obvian las precarias herramientas que nosotros podemos utilizar. Entonces, ahí efectivamente hay que ver qué hacemos. Y el qué hacemos es que hay que generar una metodología para esa apropiación y tampoco es un problema de inventarlo. Ya se ha hecho en montones de sitios. Lo primero es separar la DSI que tenemos y crear algo que sea una DSI académica, que tenga que preocuparse por la academia y no por los sistemas administrativos que tienen que correr y las inscripciones y no sé qué. Eso es obvio.
efectivamente buscar a esos grupos élites, que son los que llaman los gringos los early adopters, y esos grupos darles todas las facilidades para que utilicen el mayor grupo de herramientas y se proyecten. Identificar los individuos, identificar aquellos proyectos institucionales críticos que puedan ser proyectos bandera con la utilización de TIC. Y luego idear incentivos que conduzcan a la apropiación tecnológica. Eso significa, si a alguien tiene algo, un artículo en un repositorio y lo descargan 50.000 veces o lo citan del repositorio, ver qué vuelta le damos, porque eso no está en la ley, en el acuerdo 1279. Tenemos que buscar institucionalmente ese tipo de soluciones. ¿Qué queremos? Correo electrónico, correo de voz, identidad digital. Hoy hablaban de identidad digital. Identidad digital es indispensable para que nosotros firmemos las notas, firmemos todas las actividades que hacemos, para que los estudiantes tengan efectivamente acceso con un grupo de una serie de prerrogativas o no a unos sistemas. Conectividad alambrada de alta velocidad e inalámbrica, para que Yesid y yo no nos quejemos constantemente porque no tenemos las herramientas mínimas para trabajar en esto. Lo otro es el bilingüismo tecnológico. Hay que hacer una alfabetización algorítmica y de datos a todos nuestros estudiantes. Transversal. Tú hablas inglés, C2, C1, no sé, pero hablas Python. ¿Cómo hacemos para que eso pongamos el B1, B2, C1, C2, pero de Python? Ahí tenemos que ver cómo incidimos. Y obviamente hacer los MOOC, o sea, los cursos masivos en línea, facilidad para manipulación de grandes volúmenes de datos. Tenemos un centro de supercomputación que no usamos y que no tenemos apropiado. O sea, ahí es donde tenemos que ver cómo nosotros nos apropiamos de eso y le ponemos la vida fácil a todos aquellos investigadores que necesitan los datos que se generan en Guatiguará. La receta está así, o sea, sincerar a la DCI en sus funciones administrativas, ya tienen bastante, hay bastante actividad, concentrar esa actividad y crear una unidad de Internet de Telecomunicaciones, que lo que es comunicaciones, crear una unidad de academia en línea que le dé apoyo a todos esos proyectos académicos. Y como yo quedé de último, efectivamente me toca decir que este espacio tiene que ver con eso. O inventamos o erramos, del compatriota Simón Rodríguez. Gracias.